Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio en Primera de Juan, en el capítulo 4. Llegamos a este precioso capítulo, un capítulo lleno de enseñanzas maravillosas. Tiene dos temas centrales. Uno es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, y el otro, un tema que el apóstol Juan es reiterativo en este tema, y reitera mucho en él: Dios es amor. Desafortunadamente, a veces tenemos Dios es amor, pero no encontramos o no entendemos la trascendencia. El amor es el motor de la fe cristiana. Si nosotros entendemos que Dios es amor, debíamos entender que el amor es una deuda. No debáis a nadie nada, nos dice Romanos, sino el amaros los unos a los otros. Y debíamos entender lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 13, en versículos 1, 2 y 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Si repartiese mis bienes, de nada, y no tengo amor, de nada me sirve. Perdón. Entonces el amor es lo más importante en la fe cristiana. Dios es amor y nosotros tenemos que aprender a amarnos, pero también tenemos que aprender esto que nos habla aquí acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Dios, Dios de misericordia y de gracia, delante de ti venimos, amado Señor, para aprender, para ser instruidos por tu preciosa palabra, porque no nos has dejado solos. Tenemos, Señor, el Maestro de Maestros, el precioso Espíritu Santo, Señor, que nos enseña tu palabra, Señor, que nos guía a toda verdad. Guíanos, Padre Celestial. Toma, Señor, nuestra ignorancia, Señor, y nuestra falta de saber, y danos, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento, tu luz. Permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que cada día, Señor, aprendamos y conozcamos cuál es tu voluntad y nos deleitemos, Señor, en obedecerla. Llena nuestra vida, Señor, con esa ambición honorable, Señor, de no conformarnos en el estado en que llegamos, sino como aquel que nos ha llamado es santo, nosotros debemos tomar ese camino de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Esculpe en nuestros corazones, Señor, tu precioso nombre, y permite, Padre Celestial, que con tu Espíritu Santo nos apartemos del mal y podamos disponernos, Señor, a hacer tu voluntad. Te damos gracias, Padre Celestial, por ese tiempo que compartimos estudiando tu palabra, y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 4. Este capítulo es un capítulo muy especial, muy hermoso, llenísimo de información, llenísimo de instrucción. Empieza de una manera muy especial el apóstol Juan escribiéndonos acá: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entramos a un terreno bastante complejo, muy complicado, marcado muchas veces en la ignorancia, desafortunadamente muy abusado y desafortunadamente muy oscuro. Digamos que es el asunto de los ángeles, los seres espirituales. Hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos, ángeles rebeldes o demonios. Al estudio de los demonios se le denomina demoniología. La Biblia habla de demoniología, pero nos habla pocas cosas, porque de eso, entre menos sepa uno, mejor. Desafortunadamente, la iglesia primitiva enfrentó, como lo enfrenta hoy día también la iglesia actual, el problema con el gnosticismo. El gnosticismo empezaba no solo a emerger, sino a querer infiltrarse dentro del cristianismo. El gnosticismo sostenía que Jesús, bueno, la base del gnosticismo, ellos dicen que hay una contradicción directa entre la carne y el espíritu, que Jesucristo estuvo en la carne pero por periodos, y que cuando Jesucristo murió era espíritu, y que muchas veces Jesucristo caminaba sobre la arena y no dejaba huellas porque era
Espíritu. Jesucristo fue 100% humano. Vivió como hombre, sufrió como hombre, fue tentado como hombre, pero no pecó. Entonces, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de la humanidad de Cristo y la responsabilidad que tenemos nosotros frente a nuestros conceptos o nuestro concepto en cuanto a Cristo. Vuelvo a leer este versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas y desafortunadamente hay muchos engañadores, y no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, y no todo el que dice que ser pastor es verdaderamente un pastor de Jesucristo. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo saber? ¿Cómo no dejarnos engañar? Jesucristo nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Y es importante que nosotros como cristianos aprendamos a escudriñar la palabra de Dios y a conocer los frutos de un verdadero cristiano. ¿Cuáles son los frutos de un verdadero cristiano? Los frutos de un verdadero cristiano son obediencia. Y debe parecerse ¿a quién? A Jesucristo, como es el deber de todos nosotros. Dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿De qué está hablando? De la humanidad de Cristo. De la personalidad de Cristo 100% humano, hombre. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Y qué es lo que podemos entender en cuanto a que Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó? Que sí es posible vivir soportando las tentaciones. Satanás es un enemigo fiero. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos habla acerca de sus acechanzas. Primera de Pedro, un poquito atrás. Primera de Pedro 5, 8. Primera de Pedro, leemos aquí lo que nos advierte Pedro. 5, 8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios significa sea cuerdo, mantenga sus 5 sentidos, esté alerta, porque vuestro adversario es nuestro enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás está buscando cristianos descuidados, y realmente cristianos descuidados a veces hay muchos. El versículo 9 nos dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A todos nos da vuelta, a todos nos molesta, todos vamos a ser probados y tentados. Probados por Dios para que maduremos en fe, y tentados por Satanás para procurar ser destruidos. Volvemos a nuestro estudio y dice el versículo 3: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿A qué se refiere esto? A la filosofía del gnosticismo. Y luego nos dice, y este es el espíritu del anticristo. Llegamos a uno de los temas más curiosos de la Biblia, y es el anticristo. Anti quiere decir contra Cristo. El anticristo es un personaje del futuro que se va a levantar abiertamente contra Dios. Diría alguien en nuestros días y en los días pasados: ¿cómo puede alguien osar levantarse contra Dios? Es un absurdo. Hoy día no es tan absurdo. Hoy día el satanismo está tomando ventaja de una manera impresionante. Hay iglesias satánicas, hay personajes de farándula abiertamente satánicos. Mucha de la gente poderosa de nuestro mundo actual profesa ser seguidor ¿de quién? De Satanás. Y el satanismo hoy día, más que en muchas épocas, es algo frontal. Entonces nos habla aquí del espíritu del anticristo. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? Y vamos a Tesalonicenses, segunda epístola de los Tesalonicenses,
Segunda Tesalonicenses en el capítulo 2. Y en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 nos advierte acerca de el anticristo. El apóstol Pablo nos escribe acá y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué quiere decir esto? El día del rapto de la iglesia, nadie sabe qué día será. El Señor se ha reservado eso sobre su soberanía. Solo lo sabe el Padre. Muchos cristianos han dicho: es en tal año, en tal mes y en tal día, y han fallado. Solo Dios sabe cuándo es ese día. Por eso dice: no se dejen mover de su manera de pensar. Versículo 3 ya nos viene a hablar acerca del anticristo. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La palabra apostasía es un término marítimo que quiere decir dejar un bote mal amarrado o sin amarrar en el muelle. Cuando se deja un bote mal amarrado o sin amarrar en el muelle, el vaivén de las olas va ejerciendo una fuerza hacia allá y hacia acá y empieza lentamente a arrastrarlo. Y despacio, despacio se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, hasta que desaparece en el fin. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros no nos damos cuenta que tan lentamente nos alejamos de Dios, cuando intentamos despertar, ya es demasiado tarde. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Esta apostasía qué es? Desafortunadamente, esta apostasía es abandonar la fe. Y esta apostasía es que tristemente muchas personas dicen ser cristianas, pero su vida práctica dice otra cosa. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchas personas tienen ideas diferentes a las ideas que tiene Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vivimos en un mundo y en un tiempo de apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién será este hombre de pecado? Un hombre que se ha dedicado al satanismo, a pecar. ¿Cuál es la creación de Satanás? El pecado. Él creó el pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué versículo tan tremendo. Está diciendo que el templo judío tiene que levantarse. En este momento hay conversaciones en Israel con el propósito de llegar a un acuerdo para que se levante el último templo. Estamos muy cerca del rapto de la iglesia, no de la levantada del templo, pero sí también, pero más cerca aún del rapto de la iglesia. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene hasta que... Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene el anticristo? ¿Qué cosa es aquella piedra de tropiezo, aquel estorbo que está en medio de la historia que detiene la manifestación de aquel inicuo hombre de pecado, perverso, ese hombre que va a ser el paladín del mundo? ¿Quién está deteniendo al anticristo? La iglesia, o mejor dicho, o dicho de otras palabras, el Espíritu Santo, que está obrando ¿en dónde? En las iglesias de buena doctrina. Eso es lo que detiene al anticristo. Pero ¿qué va a pasar cuando ocurre el rapto de la iglesia?
cuando la iglesia sea quitada y el Espíritu Santo sea llevado, el Espíritu Santo se lleve la iglesia a la presencia de Dios, entonces ese estorbo será quitado y ese es el momento que el anticristo está esperando. Porque ya está en acción el misterio, de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Iglesias en donde se predica deliberadamente mal la palabra de Dios. ¿Por qué tantas iglesias de mala doctrina están atestadas de gente? Porque les dicen lo que quieren oír. Porque la gente corre a escuchar lo que le conviene, no la verdad. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento o manifestación o venida es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es un falso, pero es un gran estratega. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es el amor? Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿A quién debo recibir para ser salvo? A Jesucristo. Y el que rechaza a Jesucristo, el que no es seguidor de Jesucristo, el que no obedece a Jesucristo, ¿a quién recibirá? Al anticristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todas aquellas personas que tienen ideas diferentes, aquellas personas que les dicen robar no es pecado porque si usted tiene la necesidad y tiene el papayazo, usted no debe ser tonto y lo debe hacer. Eso es pensamientos humanos. Dios no justifica el pecado. Dios condena el pecado. Entonces tenemos acá este inicuo y también nos dice Daniel en el capítulo 11 algo más y algo tremendo acerca de este hombre de pecado, de este anticristo que se va a manifestar en los postreros días, y estos son los postreros días. Daniel capítulo 11, versículo 36 nos habla acerca de este instrumento de Satanás y dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de dioses hablará maravillas. Lo que leemos no es lo que realmente se quiso escribir. Esta palabra de maravillas es blasfemias, groserías, injurias, insultos, pero los escritores no iban a colocar eso allí. Entonces, hablará perversidades contra el Dios de dioses y prosperará y hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dios tiene todo fríamente calculado. Del Dios de sus padres no hará caso. Este dato es terrible. ¿De dónde vendrá el anticristo? Posiblemente de una familia conocedora del Evangelio y practicante de la fe. Porque dice, del Dios de sus padres no hará caso. Desafortunadamente muchas veces los hijos de los cristianos son reacios al Evangelio. Del Dios de sus padres no hará caso, mira lo curioso, ni del amor de las mujeres. Antiguamente se leía eso y decía, ¿cómo así? Uy, no, qué vergüenza va a ser una persona. Sí, no le van a gustar las mujeres, le van a gustar los hombres. ¿Cómo andamos hoy día con ese fenómeno? Terrible. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Quieres saber un dato muy extraño?
En las iglesias satanistas es obligación diezmar. Obligación. ¿Y sabe quién se queja? Nadie. Nadie. La gente se queja tanto a veces del dar a Dios, pero cuando pasan al lado oscuro, también tienen que honrar y tienen que dar, y lo hacen. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. ¿Qué quiere decir eso? Será un hombre que sobornará la fe de todo el que se deje sobornar. Y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Entonces aquí nos habla más cosas acerca de este hombre, este impío. ¿Quién destruirá al anticristo? Ningún humano puede. Es un hombre muy poderoso, muy sagaz, muy astuto y está siendo guiado por Satanás. ¿Quién lo destruirá? Jesucristo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Volvemos nuevamente a nuestro eje de estudio. Primera de Juan en el capítulo 4. Versículo 3. Versículo 3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y eso es cierto. Ahí está. ¿Pero por qué no se manifiesta? Porque la iglesia está. ¿Cuándo se manifestará? Cuando la iglesia sea quitada. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muchas veces nos ponemos a meditar, nos ponemos a pensar, ¿y qué pasará si el anticristo se manifiesta? ¿Quién de nosotros lo podrá matar? Nadie. Entonces nos llenamos de temor. No. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Nuestro Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Somos más que vencedores en Cristo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Qué curioso. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando nosotros gustamos de la fe y de la gracia de Dios, la palabra de Dios nos llama la atención, se nos hace exquisita, se nos hace como un cofre lleno de tesoros en donde sacamos más y más información y cosas valiosas. Cuando no gustamos de la gracia de Dios, se nos hace una carga, un fastidio. Llegamos a la segunda parte de este estudio, dice, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Inicia este segundo tema de una manera muy puntual, muy práctica. La fe cristiana es una fe práctica que se basa en el amor y en la obediencia. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Simple y claro. Debo amar. Muchos esposos, muchos novios, se me acabó el amor. Es que ya las maripositas que sentía después de que me purgué ya no las siento. No eran mariposas, eran parásitos. El amor es un sentimiento que nace de una manera muy especial, pero se fortalece y se convierte en una decisión muy personal. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El detalle más grande de amor es que Dios envió a su Hijo en rescate por nuestros pecados, siendo nosotros, por naturaleza, enemigos. ¿De quién? Enemigos de Dios. El amor son hechos. El amor
no son solas intenciones, porque de tal manera nos dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se materializó en su Hijo Jesucristo. El amor de Dios le llevó a soportar, ver la humillación, el maltrato, el martirio y la muerte de su Hijo. El amor de Dios le llevó a ofrendar a su Hijo para salvar a los hijos rebeldes que éramos nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Muchas veces conocemos de Dios y repetimos las palabras y conocemos versículos y conocemos tantas cosas, pero todavía seguimos peleando entre hermanos. ¿De qué sirve que nosotros tengamos conocimiento de Dios si carecemos de amor, si vivimos en amargura, si vivimos en resentimiento? Desafortunadamente a veces no llegamos a dimensionar que los odios, que las raíces de amargura son saquitos de veneno que guardamos en nuestro corazón. ¿Y a quién envenenan? A uno mismo. ¿A quién destruyen? A uno mismo. Nos hacemos un mal. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor perfecciona. ¿Cuándo? Cuando amamos. ¿Por qué? Porque cuando amamos, todos los defectos se borran. ¿Cómo son nuestros hijos? Los más lindos, los más inteligentes, los más sencillos. ¿Por qué? ¿Por qué les vemos tantas buenas cualidades? Porque los amamos. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo, ese divino Maestro, tutor y consolador que el Señor nos ha dado y que nos enseña la voluntad de Dios y que nos convence de pecado, está en nosotros. Y Él nos enseñará a amarnos los unos a los otros. El amor es algo muy importante que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ejercitar correctamente. Ya lo he citado, Romanos 13, versículo 8, vamos a Romanos 13, versículo 8. Leemos acá en Romanos 13, 8. Dice Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender a amar. Y si no amo, perdí el año como cristiano. Tengo que aprender a amar a aquellas personas que son fáciles de amar y también tengo que aprender a amar a aquellas personas que son difíciles de soportar, porque Dios nos ama a todos, justos e injustos, porque Dios extiende su gracia cada día sobre buenos y malos, y a todo aquel que viene a Él le recibe, no le echa fuera. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Esta parte es supremamente importante. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un momento especial con sus discípulos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16.
Jesucristo confronta de una manera muy impresionante a sus discípulos. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Es importante. Y seguimos leyendo acá. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesucristo? Es el personaje más maravilloso e importante. Es el verdadero, el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él y solo en Él estamos completos. Evangelio según San Juan capítulo 15 nos dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo no somos nada. En Cristo somos hijos de Dios, perdonados, renacidos y regenerados. Volvemos a nuestro estudio en el capítulo 4. Versículo 15, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué versículo tan precioso. ¿Qué quiere decir eso? La única deuda que se nos permite tener, ¿cuál es? Amemos. ¿A quién? A todos. El amor es una deuda y debemos amarnos. Porque Dios se movió en amor para salvarnos y ahora nosotros estamos endeudados grandemente en el amor de Dios. Y por eso debemos amarnos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Enamorado, inundado de amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Qué verso tan tremendo. Filipenses 2, versículo 5. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nos dice lo siguiente. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Aprende a humillarte bajo la mano de Dios. Cada día entiende que somos siervos de Dios y que no somos la gran cosa, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es esto? Obedeció. En todo, absolutamente en todo. Y su obediencia lo exaltó en la presencia de Dios. Versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Cómo te imaginas a Dios? Algunas personas se lo imaginan como fuego abrasador, ojos de fuego, voz de trueno, y que cuando te vea te destruirá. Es una faceta de Dios. Esa faceta es la faceta
de la manifestación de Dios hacia sus enemigos. ¿Cómo es Dios a los que le aman? Yo amo a los que me aman. ¿Cómo es Dios con los que le aman? Dulce, amoroso, tierno, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, nuestro espíritu anhela ver el rostro de Dios. No hay temor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? La fe cristiana debe ser práctica, debe ser real. ¿Qué tengo que hacer? Amar a mi prójimo. Terminamos nuestro estudio, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es? Es un mandamiento. Le dijeron un día a Tomás, los apóstoles, Tomás, al Señor hemos visto hoy. ¿Qué dijo Tomás? Hasta no ver, no creer. Hasta que no meta mi mano en su costado y mi dedo en el hueco de los clavos, no creeré. Y otro día, estando ellos juntos, apareció ¿quién? Jesucristo. Y solo venía por un Tomás. ¿Y qué le dijo? Venga, Tomás, mete tu mano y mete tu dedo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y lo hermoso es, ¿y qué respondió Tomás? Señor mío y Dios mío. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa, toda ella llena de luz, llena de vida, llena de esperanza, Señor, llena de fe, Señor. Danos una fe genuina y verdadera que salve nuestra alma, que cada día, Señor, nuestro amor, que cada día nuestro conocimiento de Dios sea basado en tu preciosa palabra, Señor. Que podamos tener una fe firme y sólida, Señor. Que podamos aguardar la esperanza bienaventurada de tu venida, oh Dios nuestro. Pedimos, amado Dios, tu bendición. Llénanos de tu gracia, oh poderoso Espíritu, la buena obra que te has propuesto hacer en cada uno de nosotros, de transformarnos a la imagen de Cristo, continuar haciendo, Señor. Permite, Padre Celestial, que nuestra vida, Señor, gire alrededor de ti, Señor. El que me honra, mi Padre le honrará. Gracias te damos, amado Señor, por tus grandes bondades y tus misericordias. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.